Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con tu despertar de conciencia? Yo espero que estés logrando los resultados que tú tanto deseas. Y qué bueno que estés conmigo el día de hoy porque vamos a estar platicando de un tema que todo mundo habla, pero necesitamos entenderlo de una manera clara, concreta, específica para poderlo cambiar. Vamos a estar hablando del ego. Sí, del famosísimo ego. Fíjate que, podemos empezar por muchas cosas y por muchas definiciones, pero a mí me gustaría como por el principio, ¿no? Vamos platicando desde el principio, ¿qué es esto de ego? Es una definición que finalmente aparece con Sigmund Freud, es el que le hace como mucha fama a esta parte del ego, y viene como del yo, lo que yo soy, ¿no? Y esta personalidad que yo asumo en el mundo y en donde yo me muevo. Si tomamos la palabra personalidad, vamos a saber que viene del teatro griego, en donde se usaba para definir personajes. Y los personajes en las obras de teatro usaban máscaras. Entonces estaríamos hablando de la máscara que portamos. Y entonces, desde esta perspectiva, el ego tomaría una connotación tal vez negativa. Al menos es como yo lo he conocido en todos los procesos terapéuticos que yo he acompañado a lo largo del tiempo. Pues resulta de que cuando les pregunto el tema del ego, todo el mundo me dice que hay que desaparecerlo. El ego es finalmente algo malo. Y no queremos tener ego, ¿no? Uno de nuestros dichos aquí en México es bájale 2 rayitas a tu ego. Cuando alguien se está creyendo mucho, cuando está queriendo hacer sentir menos a los demás. Y entonces caemos como esta interpretación de que el ego es algo así como la soberbia. Y ser soberbio es malo. Pero si tomáramos al ego como sinónimo de autoestima, entonces tener autoestima es malo, porque soberbia es mala. Ego, si lo tomamos así, es malo. Pero déjame decirte que el ego también quiere decir autoestima. Y nunca hemos dicho bájale 2 rayitas a tu autoestima. ¿O sí? ¿Verdad que no? Que nunca lo hemos dicho. Aquí lo importante es esto. La autoestima, también entendida como ego, la necesitamos. El ego lo necesitamos para salir adelante, lo necesitamos para tener ambición, para tener una carrera, para tener un mejor trabajo, para tener casa, para ser feliz en familia, para tener cubiertas todas nuestras necesidades económicas y, ¿por qué no?, también todas nuestras necesidades emocionales. Para eso es el ego, ¿sí? El ego en justa medida, donde no perdamos de vista o no perdamos el piso. El ego es necesario para salir adelante. El problema es cuando esto se sale de control y entonces nos volvemos sumamente ambiciosos y andamos queriendo pisotear a los demás y que los demás son menos que yo. Entonces ahí empieza un problema, sí, del ego. Pero cuando vienen aquí a sesión y yo les trato de preguntar, o más bien dicho, les pregunto qué entendemos por ego, a veces no entendemos bien qué es el ego, ¿sí? Una manera muy sencilla de definirlo es la estructura mental en la cual te sostienes. Eso es el ego. Es decir, las creencias que yo tengo. Lo que yo creo que yo soy y lo que creo que no soy. Es decir, el ego está cimentado en un sistema de creencias. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar lo que es una creencia de una manera muy sencilla. Una creencia es algo que yo pienso que es real sin nunca haberlo comprobado. Eso es una creencia. Y entonces cuando nosotros hablamos de creencias, estamos hablando de cosas que repetimos sin saber siquiera si son verdad. Y aquí me gusta mucho poner un ejemplo, siempre lo pongo en mi clínica de libertad financiera porque me encanta cuando estamos hablando del sistema de creencias y ahorita te lo voy a compartir. Cuando yo estaba pequeña y mi mamá me ponía a cocer frijoles,
Entonces ella siempre me decía, nada más no les vayas a echar sal porque se emperran. Y entonces en el emperrarse pues yo entendía que se hacían duros. Entonces yo siempre crecí toda mi vida poniendo al fuego los frijoles, siempre con agua y frijoles, nunca con sal. ¿Por qué? Porque los frijoles se emperran. Entonces un día alguien llega y me dice, oye, ¿te pongo los frijoles en la estufa? Y yo, sí, por favor, ponlos porque vamos a comer frijoles. Y entonces pone los frijoles y le avienta un puño de sal. Y yo, ¡ah! El grito en el cielo, ya sabrás. ¿Por qué? Porque los frijoles iban a emperrar, es decir, iban a durar el doble o el triple cocinándose y iban a quedar duros por el simple hecho de haberles puesto la sal. Y la persona cuando me ve que yo pongo el grito en el cielo y le digo que los frijoles se iban a poner duros porque le había puesto la sal antes de cocinarse, la verdad es que soltó una carcajada y me dijo, eso no es cierto. Esto es un buen ejemplo de lo que sería el sistema de creencias. Algo que yo repetí toda mi vida sin haberlo comprobado nunca, y lo peor del caso es que yo creía que era verdad. Entonces, volviendo a la definición de ego, es todo el sistema de creencias que a mí me sostienen. Lo que yo creo y creo que es verdad, o creo que no es verdad, pero lo creo, ¿sí? Entonces, en el ego está formado, por ejemplo, de todos mis puntos de vista, que yo los defiendo a capa y espada, sin siquiera saber si son ciertos. Estoy en el ego cuando yo me paro en ese punto de vista y no tolero tu punto de vista. Estoy en el ego. Cuando estoy en un partido de cualquier tipo, en un partido político, en un partido religioso, en un partido deportivo, y entonces mi partido es el mejor, mi partido es el que tiene que ganar, no hay otro mejor que mi partido, eso constituye mi ego. Las creencias de que yo le debo la vida a mi madre y por lo tanto yo debo de servirle, de cuidarla, o de que mi madre piensa que por el hecho de haberme dado la vida, entonces ella es mi dueña y le pertenezco al 100%, es una estructura que se encuentra en el ego. El ego nos lleva a ser intransigentes. El ego no acepta que se le refute su posición, no acepta otra posición. El ego es intransigente, es crítico, juzga, no acepta nuevas formas. Cuando tú estás en el ego, no necesitas saber, te basta con creer sin haberlo comprobado. Y ¿sabes qué? Desde el punto de vista del ser, cuando tú estás en el ser, tú sabes a ciencia cierta. O sea, por ejemplo, yo sé que me llamo Luisa Isabel, lo sé, o sea, es el nombre que yo he tenido toda mi vida y así me identifico y yo sé que así me llamo. Si alguien llega y me dice, oye, yo creo que tú te llamas Sofía, no, yo no me llamo Sofía, yo me llamo Luisa Isabel, o sea, tengo una certeza de algo y en el ego es una creencia de algo. Y la diferencia creo que ya te la dejé, ¿no? O sea, la diferencia es que no lo he comprobado y desde ahí me vivo. ¿En cuántas creencias tú te has parado? ¿Crees que eres malo para jugar tenis, por ejemplo, pero nunca lo has jugado? Estás en el ego. ¿Crees que tú has sido el mejor padre para tus hijos? Estás en el ego. No tienes la certeza. Si tienes la certeza, te sales del ego. ¿Ves qué sencillo es? Entonces, cuando yo me muevo desde estos sistemas de creencias de cualquier tipo, un sistema de creencia, por ejemplo, de nutrición, es que la mejor nutrición es la keto, no, es que la mejor nutrición es la naturista, no, es que la mejor es la vegana. Ok, ¿lo has experimentado? ¿Sabes cuál es la mejor nutrición para tu cuerpo? ¿Sabes lo que te cae bien y lo que te hace daño? Lo sabes, no es que lo creas. Ah, es que creo que me hizo daño el café que me tomé a mediodía. No, eso es ego. O sea, nosotros entendemos el ego desde una manera muy limitada, el creerme mucho. Pero el ego abarca el 90% de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cerebro automatiza todo lo que aprende. O sea, la función básica del cerebro es ahorrar energía. Y la mejor energía ahorrada es aquella
que se ahorra de los hábitos que adquirimos. Entonces, entre menos energía gaste nuestro cerebro, pues más contento el cerebro, porque el cerebro es el órgano que más energía consume de todo nuestro organismo. Entonces, tiene que ser como muy bien administrado. Entonces, todo lo que yo creo y yo ya no cuestiono y reacciono en automático, pues el cerebro está feliz. El cerebro no quiere cambiar. Por eso te cuesta tanto trabajo cambiar de hábitos, por eso te cuesta tanto trabajo cambiar de pensamientos. Pero una vez que tú aprendes a pensar, empiezas a destruir tu ego. Hasta cuando tú empiezas a quitarte los lentes que traes puestos, que han distorsionado la realidad, es cuando tú empiezas a dejar tu ego. ¿Cuántas veces te has sentado a contemplar, por ejemplo, una flor o un atardecer y no has metido juicios? No has dicho qué bonito atardecer, o qué bonita flor, o esta flor ya está marchita, o esto o el otro. O sea, no le pones pero, simplemente observas. El ser es un observador. La mente necesita información. Cuando el cerebro no tiene la información que necesita, el cerebro la va a buscar como sea, porque al cerebro le duele no tener información. Entonces inventamos una serie de cosas que van a dejar satisfecho a mi cerebro y que se van a almacenar en mi memoria y que se van a volver automáticas, y desde allí yo voy a estar reaccionando, no actuando. La actuación, la acción va implicando un movimiento de conciencia. La reacción es algo automático, es como manejar un coche. Es una vez que tú aprendes a manejar un automóvil, tú ya no vas pensando, ay, tengo que pisar el acelerador, ay, tengo que pisar el freno, ay, me tengo que parar, ay, tengo que ver los espejos, ay, tengo que poner la direccional. O sea, llega el punto en donde vas practicando, escuchando música súper relajado y vas manejando, vas conduciendo. Es más, hay veces hasta que ni cuenta te das por dónde vas. Cuando menos acuerdas dices, ay, ya pasé tal calle, ay, ya pasé tal otra calle. ¿Por qué? Porque has automatizado procesos. Lo mismo ocurre con tus creencias. Y cuando se sienten atacadas por otras creencias, entonces nos sentimos agredidos en lo directo, en lo personal. Es que el comentario va contra mí, es que si tú te estás riendo, es que te estás riendo de mí. ¿Por qué? Porque alguien antes se rió de mí y yo lo aprendí y lo hice automático, lo bajé y forma parte de mi ego. O sea, y aquí no estamos hablando de que me creo mucho, al contrario, estamos hablando de que me creo menos, pero está en el ego. El ego es la estructura mental que te sostiene. A más años tú tienes, más difícil es romper esta estructura mental, porque se va haciendo rígida. Entonces yo pienso así, si tú te fijas, las personas mayores ya no salen de sus ideas, y a veces uno dice, ay papá, ay mamá, ay abuelito, es que eso ya ni se usa, eso ya ni existe, eso ya pasó de moda. Pero sácalos de ahí. Es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente también se va haciendo rígida, va perdiendo flexibilidad, se va quedando con esos puntos de vista que ha tenido y que muchas veces ni siquiera los hemos comprobado para ver si de verdad existen como tal. Entonces, ya en otros videos te dejé el tema de, por ejemplo, de cómo vamos percibiendo y cómo se distorsiona la realidad, y que cada uno de nosotros tiene una realidad. El problema es que cada uno de nosotros, al tener una realidad, está construyendo un ego en el cual se sostiene, una estructura mental en la que yo me sostengo. Es que yo creo que no puedo, es que yo creo que soy mala madre, es que yo creo que soy mala pareja, es que yo creo, y inventamos una serie de historias que me sostienen y que me hacen comportarme en función de eso. Todo eso es ego. Entonces, si ya estás siendo más consciente de lo que es el ego, no nada más es que te creas, o sea, con la estructura mental de, por ejemplo, yo soy capaz de salir adelante, puedes construir un emporio, puedes tener un maravilloso trabajo. ¿Y dónde está tu soberbia? ¿Dónde está el que te crees mucho? En ningún lado. También te empuja para salir adelante. Entonces, aquí, si tú estás construyendo, si tú tienes una estructura mental con creencias que van en contra de ti,
pues por favor, construye creencias que vayan a favor de ti, valga la redundancia, ¿no? Creencias que te empujen para salir, para caminar, para mejorar, porque el ego va a ser una estructura mental que te sostenga. Conforme tú vayas avanzando en un proceso, ya sea terapéutico, toma de conciencia, trabajo espiritual, como lo quieras llamar, vas a irte dando cuenta de que muchas de esas creencias son falsas, que no existen, que no tienen fundamentos que las sostienen. Y conforme tú vas derribando una a una todas esas creencias, así como yo derribé la de que los frijoles se emperran si les echan sal, así es ir derribando una a una, irte dando cuenta de tus creencias e irlas aplazando, irlas retirando para que no tomen control de ti y de tu vida. La verdad es que existe una realidad ahí afuera que está esperando a ser descubierta, por eso tantas técnicas como el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Donde dejas tu mente en blanco, no en blanco, sino que simplemente observas lo que ocurre, ves lo que ocurre sin juicio, sin estos lentes que te distorsionan tu visión, sin estas experiencias pasadas que se han quedado muy arraigadas por las cargas emocionales que tienen, y desde esas experiencias pasadas ves tu vida y la filtras a través de estos lentes. Entonces, si ya podemos entender un poco más lo que es el ego, ¿no crees que es tiempo de empezar a quedarte solo con las creencias positivas que te levanten? Aunque sean creencias, estoy segura que con el tiempo las vas a ir comprobando. Tú eres suficiente, tú eres una persona que vale mucho, y eso es verdad porque el ser es divino. Y todos y cada uno de nosotros somos divinos. Cuando dejemos de estar observando al ser a través del ego, a través de esta estructura mental que nos sostiene, te vas a quedar sorprendida, te vas a quedar maravillado de lo que vas a encontrar, de lo que es tu verdadera realidad. Así que pon manos a la obra y empieza a deshacerte de todo este ego que no te sirve para nada. Esta estructura mental que has construido a base de experiencia y error. Yo soy Luisa Isabel, te invito a que te quedes conmigo en próximos videos aquí en YouTube compartiendo significados de una manera más sencilla. Yo me estoy preparando día a día para dar este salto cuántico que tanto anhelo. ¿Tú estás listo para dar el salto cuántico? Hasta la próxima.